En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Qué hermosos son los pies del que anuncia la paz a sus hermanos, y qué hermosas las manos maduras en el surco y en la mies. Grita, lleno de gozo, pregonero que traes noticias buenas. Se rompen las cadenas y el sol de Cristo brilla esplendoroso. Grita sin miedo, grita, y denuncia a mi pueblo sus pecados. Vivimos engañados, pues la belleza humana se marchita. Toda hierba es fugaz, la flor del campo pierde sus colores. Levanta sin temores, pregonero, tu voz dulce y tenaz. Si dejas los pedazos de tu alma enamorada en el sendero, qué dulces, mensajero, qué hermosos, qué divinos son tus pasos. Amén. Lectura del libro de los Números, capítulo 12. En aquellos días, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado por esposa. Dijeron: ¿ha hablado el Señor solo a Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? El Señor lo oyó. Moisés era el hombre más sufrido del mundo. El Señor habló de repente a Moisés, a Aarón y a María: salgan los tres hacia la tienda del encuentro. Y los tres salieron. El Señor bajó en la columna de nube y se colocó en la entrada de la tienda y llamó a Aarón y María. Ellos se adelantaron y el Señor les dijo: escuchen mis palabras. Cuando hay entre ustedes un profeta del Señor, me doy a conocer a él en visión y le hablo en sueños. No así a mi siervo Moisés, el más fiel de todos mis siervos. A él le hablo cara a cara, en presencia, y no adivinando contempla la figura del Señor. ¿Cómo se han atrevido a hablar contra mi siervo Moisés? La ira del Señor se encendió contra ellos, y el Señor se marchó. Al apartarse la nube de la tienda, María tenía toda la piel descolorida como nieve. Aarón se volvió y la vio con toda la piel descolorida. Entonces Aarón dijo a Moisés: perdón, Señor, no nos exijas cuentas del pecado que hemos cometido insensatamente. No dejes a María como un aborto que sale del vientre con la mitad de la cara comida. Moisés suplicó al Señor: por favor, cúrala. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El capítulo 12 del libro de los Números nos muestra que Moisés, liderando al pueblo de Israel hacia la libertad, cumpliendo la misión que Dios le ha conferido a él personalmente, de ser el liberador, el instrumento para llevar al pueblo a la tierra prometida, se enfrenta a Moisés como líder con problemas dentro de la sociedad y dentro de la misma familia. Hoy nos encontramos con que Moisés está afrontando un problema familiar. ¿En qué consiste el problema familiar? Consiste en que María, o Miriam como se puede llamar también, hermana de Moisés, y Aarón, su hermano, están criticándolo, están enfrentándose a él, están hablando mal de él. Y dice la palabra de Dios en este capítulo 12 del libro de los Números que hablan mal de Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado por esposa. ¿Quién es la mujer cusita? La mujer de Moisés es Séfora, hija de Jetró, sacerdote de Madián. Eso lo encontramos allá en el capítulo 3 del libro del Éxodo. Séfora le da dos hijos a Moisés, uno llamado Gersón y el otro llamado Eleazar. El nombre de Séfora aparece pocas veces en la Biblia, y realmente ella no es una figura descollante dentro del pueblo de Israel. Sin embargo, hoy nos encontramos con que Miriam y Aarón, hermanos de Moisés, están hablando mal de Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado por esposa. Y lo que están diciendo ellos es: ¿ha hablado el Señor solo a Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? En el fondo, se presenta una situación de celos con el liderazgo que lleva Moisés. El pasaje muestra que Dios mismo interviene para aclararle a Aarón y a Miriam el origen del liderazgo de Moisés. Y les dice: Moisés es el más fiel de todos mis siervos. A él le hablo cara a cara, y hace una distinción. A los demás profetas les habla de pronto en sueños, pero a Moisés le habla cara a cara. Está ratificando la misión, la tarea y la autoridad que tiene Moisés dentro de la comunidad del pueblo peregrino. Esto puede suceder frecuentemente en nuestras comunidades y en nuestra vida familiar, en nuestras empresas. Nosotros podemos caer en el pecado de la murmuración, en el pecado de criticar a los líderes que nosotros tenemos. No se trata de que nosotros no hagamos discernimiento, no se trata de que nosotros no tengamos capacidad de decir las cosas, sino cómo decirlas. Es distinta la murmuración a la corrección fraterna.
porque la murmuración es un hablar de la persona sin que la persona se entere de quién es el que está diciendo estas cosas. En cambio, la corrección fraterna es ver el error del otro y tener la valentía, tener la autoridad moral para llamarlo y explicarle lo que se está viendo y que le hace mal tanto a la persona como a la comunidad. El pecado aquí es un pecado de murmuración, es un pecado de falta de valentía para decirle la verdad cara a cara también a Moisés. Y entonces la ira del Señor se encendió, y el signo que se presenta es que la cara de Miriam se ha transformado. Es una cara que se ve enferma, que perdió el color, que perdió el brillo, que perdió la vitalidad. Tanto que su hermano Aarón, al mirarla, dice que se parece a un aborto. Aarón va a la presencia de Moisés para pedirle perdón por el pecado de insensatez que han cometido y pide que intervenga para que sea sanada su hermana Miriam. Moisés suplicó al Señor: por favor, cúrala. Después nos encontramos con que Miriam va a ser castigada y dura 7 días por fuera del campamento. Es excluida de la comunidad, pero no carga con un pecado durante toda la vida. Ella y su hermano han reconocido el pecado y por eso después de la sanción vuelve a ser reintegrada dentro de la comunidad del pueblo, y después de que ella entra nuevamente a la comunidad se ponen en marcha, no la abandonan, sino que la esperan para reincorporarla y llevarla con todo el pueblo camino hacia la tierra prometida. El chisme y la murmuración pueden hacer mucho daño a las familias, pueden hacer mucho daño y destruir nuestras comunidades, pero por encima del chisme y de la murmuración está la capacidad de aceptar el error, de pedir perdón y la capacidad de perdonar, que en este caso está encarnada en la persona del líder, de Moisés. Un buen líder, al estilo de Moisés, debe ser una persona capaz de perdonar y de reincorporar a los miembros que han cometido el pecado y que lo han reconocido. Salmo 50. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente, y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndolo andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti, andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Qué poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret, y los hombres de aquel lugar, apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y trajeron donde él a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos lo tocaron, quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús ha hecho la multiplicación de los panes, que son los versículos anteriores, y terminado este signo que dejó saciado a la comunidad, Jesús apremia, invita a sus discípulos a que se vayan solos. Es un signo de autonomía de sus discípulos, van en la barca, y él se queda en la orilla despidiéndose de la comunidad. ¡Qué bello detalle! Pero más hermoso lo que sucede luego, y nos narra el evangelista Mateo. Dice que Jesús subió al monte a solas para orar. Es decir,
Después de una gran actividad apostólica y misionera, él necesita tiempo de soledad y de silencio para el encuentro con el amor de Dios Padre. Allí está en el monte, a solas, orando. Llega la noche, el mar está encrespado, el mar tiene viento contrario, los discípulos van navegando, se van alejando, todas las condiciones contrarias para los discípulos. Así está muchas veces nuestra vida, con viento en contra, en medianoche, es decir, a oscuras, y nos vamos alejando de la orilla y nos vamos alejando de Jesús. Pero Jesús en la madrugada, y ese es un signo muy bonito, cuando ya empieza a amanecer, cuando hay esperanzas de nuevo día, se nos acerca, así como se le acercó a sus discípulos. No interesa cómo le toque al Señor Jesús. Allí dice el evangelista que caminó sobre el agua. Todo es posible para el Señor y por eso Él busca la manera de acercarse a nosotros. Hoy, en nuestra vida, en la vida de nuestra familia, en el corazón de cada uno de nosotros, debemos tener una certeza. El Señor se nos acerca. Para Él no hay ningún obstáculo. Nada lo detiene porque su amor lo lleva a buscarnos a nosotros. Él toma la iniciativa. Él camina sobre el agua si es necesario para llegar hasta donde nosotros nos encontramos. Seguramente nos asuste la presencia de Jesús, pero Él nos dirá: ánimo, soy yo. La actitud de Pedro, que pide bajar a caminar por el agua, nos hace recordar también cuando una comunidad, una persona o una familia quiere caminar hacia Jesús, como lo hizo Pedro, puede ser que tenga el impulso inicialmente, pero puede ser también que lo visite el miedo. Esa comunidad, esa familia o esa persona empieza a hundirse, porque el miedo le va quitando la confianza en el Señor, no le permite encontrarse, van caminando el uno hacia el otro, va caminando la persona como Pedro buscando las manos de Jesús, pero el miedo le impide llegar a la presencia de Jesús. Hay muchos miedos en nuestro camino de fe, pero el Señor nos tiende la mano y nos dice: ¿por qué dudan? ¿Por qué tan poca fe? Y cuando nos da la mano, nos da la seguridad, nos da la fortaleza. Él no nos va a dejar hundir en este día ni en nuestra vida. Él camina sobre el agua, nos da la mano para que nosotros podamos volver a la barca con Él. Y al volver a la barca, encontraremos la paz. Lo único que nos queda es decirle: Señor, realmente eres Hijo de Dios. Yo me adhiero a ti. Señor, tú eres mi Dios. Tú eres el Salvador de mi vida y de mi familia. Tú eres la única esperanza de todos los pueblos. Por eso, no te alejes de la barca de nuestra vida y de nuestra familia y quédate siempre con nosotros. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.